En una época de cambios profundos, donde la fe cristiana moldeaba la vida y la sociedad, un hombre nacido en el seno de la nobleza decidió renunciar a la comodidad y los privilegios para entregarse por completo a Dios. Su nombre era Álvaro de Córdoba, y su legado lo convertiría en una de las figuras espirituales más importantes de su tiempo. A lo largo de su vida, se enfrentó a desafíos, inspiró a multitudes y transformó la forma en que muchos vivían su relación con Dios. No fue un santo cualquiera, sino un visionario que dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo. Álvaro nació a finales del siglo XIV en la ciudad de Córdoba, una de las joyas del Reino de Castilla, conocida por su riqueza cultural e histórica. La Reconquista había dejado en la región un aire de fervor religioso, con iglesias y monasterios floreciendo en medio de la mezcla de influencias cristianas y musulmanas. En ese contexto, su familia, de origen noble y acomodado, le brindó una educación privilegiada, con acceso a los mejores maestros y a los textos más importantes de la época. Sin embargo, desde temprana edad, Álvaro demostró que su destino no estaba en la política ni en la guerra, sino en la búsqueda de algo más profundo. Desde niño, se destacó por su inteligencia y sensibilidad. Mientras otros jóvenes de su posición se dedicaban a la caza, la esgrima y los lujos propios de su linaje, Álvaro encontraba su mayor satisfacción en la oración y el estudio. Su fascinación por los textos sagrados lo llevó a pasar horas en bibliotecas y templos, absorbiendo cada enseñanza y reflexionando sobre el propósito de su vida. Su familia, aunque orgullosa de su intelecto, esperaba que siguiera el camino de la nobleza, quizás ocupando un cargo político o militar. Pero en su corazón, Álvaro sentía un llamado mucho más grande. A medida que crecía, su deseo de servir a Dios se hacía más fuerte. No le interesaban las riquezas ni los títulos, lo único que le importaba era vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Su sensibilidad hacia los necesitados era evidente, a escondidas de su familia, ayudaba a los pobres, compartía su comida con los hambrientos y consolaba a los enfermos. Este comportamiento no pasaba desapercibido, y pronto su reputación como un joven de gran corazón y profunda espiritualidad comenzó a extenderse. El momento decisivo llegó cuando, aún siendo un joven adulto, decidió unirse a la orden de predicadores, más conocida como los dominicos. Para Álvaro, este no era un simple acto de devoción, sino una renuncia total a su antigua vida. Sabía que ingresar a la orden significaba abandonar sus riquezas, vivir en austeridad y someterse a una estricta disciplina de oración, estudio y servicio. Pero lejos de verlo como un sacrificio, lo consideró un regalo. En el convento dominico, encontró el propósito que tanto había buscado, una vida dedicada enteramente a Dios y al prójimo. Los primeros años en la orden no fueron fáciles. Acostumbrado a la vida noble, tuvo que adaptarse a la sencillez extrema, dormir en un humilde lecho de paja, comer frugalmente y pasar largas horas en oración. Sin embargo, su fervor lo hacía destacar entre sus compañeros. Se levantaba antes del amanecer para rezar, estudiaba con una disciplina incansable y dedicaba su tiempo libre a ayudar a los más necesitados. Su pasión por la teología lo convirtió en uno de los estudiantes más brillantes del monasterio, y su capacidad para hablar con claridad y elocuencia hizo que pronto fuera elegido para predicar. Su fama como predicador comenzó a crecer rápidamente. No era un orador común, sus sermones no solo transmitían conocimiento, sino que tocaban los corazones de quienes lo escuchaban. Su voz, firme y llena de convicción, resonaba en las iglesias y plazas donde multitudes se reunían para escucharlo. No hablaba solo con palabras, sino con el alma, transmitiendo la fuerza de su fe a cada persona que lo oía. Hombres y mujeres de todas las clases sociales acudían a él en busca de consejo y guía espiritual, y su impacto se extendía más allá de los muros del convento. Pero Álvaro no se conformaba con el reconocimiento ni con la admiración de la gente. Sabía que la verdadera fe se demostraba con acciones, no con palabras. Por eso, además de predicar, se dedicaba a obras de caridad y enseñanza. Visitaba hospitales para atender a los enfermos, organizaba ayudas para los pobres y se preocupaba por la educación de los más jóvenes. No veía su labor como un deber, sino como un privilegio, servir a los demás era la mayor expresión de su amor por Dios. A medida que pasaban los años, su influencia en la iglesia crecía.
Fue enviado a diversas ciudades de España para enseñar teología y predicar el Evangelio, convirtiéndose en una figura clave dentro de la comunidad dominica. Sin embargo, su espíritu inquieto sentía que aún había algo más que debía hacer, un propósito mayor que Dios le tenía reservado. Y esa certeza se hizo más fuerte cuando sintió un llamado que cambiaría su vida para siempre: viajar a Tierra Santa. Desde hacía tiempo, Álvaro había sentido una fascinación especial por los lugares donde Cristo había vivido y predicado. Soñaba con recorrer los caminos de Jerusalén, orar en el Monte de los Olivos y seguir las huellas del Salvador en cada rincón sagrado. Para él, este no era un simple peregrinaje, sino una oportunidad de profundizar su relación con Dios y encontrar inspiración para su misión. Sabía que este viaje no sería fácil, que implicaría peligros y sacrificios, pero estaba decidido a emprenderlo. Lo que aún no sabía era que ese viaje no solo fortalecería su fe, sino que definiría el rumbo de su vida y lo llevaría a fundar una de las obras más importantes de su legado. En los sagrados paisajes de Tierra Santa, Álvaro encontraría la inspiración para traer a España una nueva forma de devoción, un camino de oración y penitencia que transformaría la espiritualidad de su tiempo. El viaje de Álvaro a Tierra Santa no fue simplemente una travesía geográfica, sino una peregrinación espiritual que transformaría su vida para siempre. Desde que puso un pie en Jerusalén, sintió que cada calle, cada roca y cada rincón de la ciudad estaban impregnados con la presencia de Cristo. Sus días los dedicó a recorrer los mismos caminos que había transitado Jesús, deteniéndose en cada lugar sagrado para orar y meditar. En el Monte de los Olivos, donde Cristo pasó sus últimas horas antes de ser apresado, Álvaro sintió una profunda conexión con el sacrificio del Salvador. En el Santo Sepulcro, contempló con lágrimas en los ojos la tumba vacía que simbolizaba la victoria sobre la muerte. En el Gólgota, el lugar de la crucifixión, experimentó una intensa conversión interior, un llamado a una vida aún más entregada a Dios. Cada paso en Tierra Santa reforzaba en él la certeza de que debía hacer algo más que predicar y enseñar. Debía traer a España un reflejo de la espiritualidad de estos lugares, una forma de devoción que permitiera a los fieles experimentar el Vía Crucis de Cristo sin necesidad de viajar a Jerusalén. Inspirado por las estaciones del Camino de la Cruz que recorrió en su peregrinación, concibió la idea de establecer en su tierra natal un espacio de oración que replicara la pasión del Señor. Así nació en su corazón el proyecto del Scala Coeli, el lugar que marcaría su legado. A su regreso a Córdoba, Álvaro no perdió tiempo. Con la ayuda de benefactores y la comunidad dominica, encontró el lugar perfecto en la Sierra Morena, un entorno apartado y lleno de belleza natural donde podría construir un santuario de recogimiento y meditación. Allí, comenzó la edificación del Scala Coeli, que en latín significa escalera al cielo. Su visión era clara, un espacio de retiro espiritual donde los fieles pudieran recorrer un Vía Crucis como el de Jerusalén, meditar sobre la pasión de Cristo y fortalecer su fe a través de la oración y la penitencia. Pero la construcción del Scala Coeli no fue solo un acto arquitectónico, sino un movimiento espiritual. Álvaro no quería que fuera un simple monasterio o un conjunto de capillas, sino un verdadero camino de conversión. Los senderos de la sierra fueron transformados en estaciones de la pasión, con cruces y símbolos que invitaban a la reflexión. Los peregrinos que llegaban al lugar no encontraban solo un espacio de oración, sino una experiencia viva del sacrificio de Cristo. Este concepto, innovador en su tiempo, se convertiría en un precedente fundamental para la posterior creación de los Vía Crucis en toda Europa. Su labor en el Scala Coeli no solo atrajo a fieles, sino también a discípulos que querían seguir su ejemplo. Con el tiempo, el santuario se convirtió en un centro de formación espiritual, donde monjes y laicos podían profundizar en su vida de oración y entrega a Dios. Álvaro, que ya era reconocido como un gran predicador y teólogo, pasó a ser visto también como un reformador de la espiritualidad cristiana. Su modelo de devoción trascendió Córdoba y comenzó a influir en otras regiones de España y más allá. A pesar de su éxito y reconocimiento, Álvaro nunca buscó honores ni recompensas. Continuó viviendo con la misma humildad con la que había ingresado a la orden de predicadores. Pasaba largas horas en oración, atendía personalmente a los peregrinos y se preocupaba por el bienestar de cada persona que llegaba al Scala Coeli en busca de consuelo. Su amor por Dios y por el prójimo era su única motivación.
Los últimos años de su vida los dedicó completamente a la consolidación de su obra y a la formación de nuevas generaciones de religiosos. Aunque su cuerpo comenzaba a debilitarse por los años de esfuerzo y penitencia, su espíritu seguía siendo fuerte. Finalmente, rodeado de sus hermanos en la fe, Álvaro entregó su alma a Dios, dejando un legado imborrable en la historia del cristianismo. Tras su muerte, su influencia no se desvaneció. El Scala Coeli continuó siendo un lugar de peregrinación y formación espiritual, y su ejemplo inspiró a muchas generaciones de creyentes. Con el tiempo, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad, y su nombre quedó inscrito en la lista de aquellos que dedicaron su vida por completo al servicio de Dios y de los demás. La vida de San Álvaro de Córdoba nos deja una enseñanza profunda: la verdadera grandeza no se encuentra en el poder ni en la riqueza, sino en la entrega absoluta a un propósito divino. Su historia nos recuerda que la fe no es solo un acto de creencia, sino un compromiso activo con la oración, el sacrificio y el amor al prójimo. En La Voz de los Santos, buscamos compartir historias como la de San Álvaro de Córdoba, que nos inspiran a vivir con mayor profundidad nuestra fe. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad de aprendizaje espiritual. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer. Comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Que el ejemplo de San Álvaro nos motive a buscar siempre el camino de Dios, a vivir con humildad y a encontrar en la oración la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Nos vemos en el próximo episodio.